Elki Méndez y voy a estar con ustedes en esta hora y 30 de información nacional, internacional y deportiva. Recordarles a ustedes nuestras redes sociales. Ustedes nos siguen en Facebook en Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Cinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Diputado Dragos Dolanescu mantiene las cuentas de su anterior agrupación política, el Partido Republicano Social Cristiano, congeladas. Esto por una deuda de más de 9 millones que mantiene con él. Hospitales de Heredia, Alajuela y Cartago readecúan su estructura física interna y externa para ampliar la capacidad de atención para pacientes con y sin COVID-19. Salida de Luis Marín de Herediano tomó por sorpresa a muchos, incluidos a él. Instituto Meteorológico Nacional estima que la temporada de ciclones tropicales del 2021 será menos intensa que el año anterior. Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la situación epidémica en Sudamérica. El diputado Dragos Dolanescu mantiene las cuentas de su anterior agrupación política, el Partido Republicano Social Cristiano, congeladas. Esto por una deuda de más de 9 millones que mantiene con él. Desde este partido político reconocen la deuda, pero aseguran que Dolanescu sabía que era imposible pagarla en el periodo acordado, lo cual los lleva a tener muchas dudas sobre sus intenciones. El actual diputado independiente Dragos Dolanescu ha logrado congelar las cuentas del Partido Republicano Social Cristiano, el cual lo llevó a la Asamblea Legislativa durante este cuatrienio. La situación se da debido a una rencilla judicial que planteó el diputado contra esta agrupación política por el pago de más de 9 millones y medio de colones que se le debe, según su versión, que se da por un préstamo que brindó para financiar los gastos operativos en el partido en marzo del 2020. Momento en que fungía como presidente de este partido político. Como garantía de ese préstamo, Dolanescu extendió 2 letras de cambio que se vencían en abril de este mismo año y hoy pide que se le pague la deuda. Yo cuando fui presidente de este partido, durante varios años ayudaba y colaboraba económicamente para la manutención del partido. Antes de irme del partido, yo le di un préstamo en el cual pedí una letra de cambio. A los meses no honraron la plata de esa letra de cambio, entonces los accioné dentro de la vía legal. Nada normal, nada fuera de la ley, me funcionó dentro del imperio de la ley. El diputado además señala que el Partido Republicano Social Cristiano ha preferido inclusive dejar de pagar la Caja Costarricense del Seguro Social con tal de no cancelarle la deuda. Lamentablemente, para no tener que pagarme, han incurrido en no pagar la caja y no pagar empleados y así sucesivamente, pero eso ya es una decisión de la cúpula del Partido Republicano. Yo seguiré las acciones legales. Desde la agrupación política reconocen la deuda con Dolanescu y aseguran que en cuestión de días se estará pagando la misma con el reintegro de la deuda política municipal que les dará el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, sí son claros que no entienden cómo el legislador pretendía que se le pagara esta deuda en un mes, sabiendo él que era imposible. Lo que sí digo que me resulta extraño es como una persona, ¿verdad? Y esto pues yo respeto las posiciones de cada quien, que se para ahí en el Parlamento a defender con mucha vehemencia la ley contra la usura, y resulta que cuando hace el cobro que pretende hacer, se hace firmar una letra de cambio en una fecha que sabe que no la va a poder pagar el partido. Y se deja cobrar aquí el 3% de interés mensual. Y no solo eso, sino que ya en la demanda como tal, también pretende el 4.5% de interés moratorio. Eso, que yo sepa, se llama usura. Y a pesar de haber firmado un contrato que dice que no va a cobrar intereses. Claro, el contrato lo firmó con anterioridad
a que se le giraran las letras de cambio. El secretario general del partido también indicó a Costa Rica Noticias que Dolanescu fue privilegiado en obtener esas letras de cambio. Eso sí, dejó claro que no son ilegales, pero que fue extraño, pues a ningún otro miembro se le autorizó este tipo de beneficio, a pesar de que pusieran inclusive más dinero que el hoy diputado. La fracción de Restauración Nacional asegura que llegará a instancias judiciales si no se realizan cambios en la fórmula de fijación de los precios de la gasolina. Esta misma agrupación política presentó recientemente un proyecto de ley que busca reducir a la mitad el impuesto único a los combustibles por 2 años como medida para bajar el precio de la gasolina Super Plus 91 y el diésel. Estamos buscando los mecanismos para frenar los aumentos exorbitantes en los precios de los combustibles que están asfixiando a los hogares costarricenses. Presentamos un proyecto de ley para reducir durante 2 años a un 50% el impuesto a los combustibles. Así es como, una vez más, el jefe de fracción de Restauración Nacional busca alguna solución para los altos costos de la gasolina en nuestro país, los cuales llegarán a precios récords en los próximos días, esto a raíz del 6º aumento que se ha aprobado por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, a petición de lo que es la refinadora costarricense de petróleo, conocido por todos nosotros como Recope. Por eso, Cruzan asegura que hay que revisar la fórmula de fijación de los precios de los combustibles y ejemplificó el porqué de esta razón. Creemos que es necesario revisar la fórmula de fijación de los precios de los combustibles porque hay una diferencia muy notable entre los precios del crudo y los precios de las gasolinas. Por ejemplo, mientras el crudo estuvo en $100 en el 2014, la gasolina Super se vendió a 820 colones el litro. Ahora que el crudo está a $62, la gasolina Super se está vendiendo a 700 colones el litro. El diputado también asegura que valoran presentarse a instancias judiciales si fuese pertinente para poder reacomodar esta fórmula. Que no solamente el precio internacional del petróleo es el detonante del precio de las gasolinas en Costa Rica y que debemos revisar la fórmula que está vigente desde el 2014. Estamos estudiando un proyecto para modificar la fórmula de cálculo e inclusive valorando la posibilidad de acudir a instancias judiciales que podría ser un contencioso administrativo. Intentamos obtener una respuesta de Recope sobre la posibilidad de cambiar esta fórmula, sin embargo, al cierre de la edición no recibimos ninguna respuesta. Óscar Cascante deberá comparecer ante los diputados de la comisión que investiga la penetración del narcotráfico en la política. Las recientes visitas a varios despachos de diputados y diputadas actuales, así como en otros periodos anteriores por parte de presuntos implicados en delitos relacionados al narcotráfico, se investigarán en la comisión especial que indaga la posible filtración del narcotráfico en la política. Para eso, deberán rendir cuentas las siguientes personas: Óscar Cascante, diputado del Partido Unidad Social Cristiana; Eduardo Cruzan, diputado del Partido Restauración Nacional; Erwin Macís, diputado del Partido Unidad Social Cristiana; Milady Alvarado, diputada de Restauración Nacional; Ivonne Acuña, diputada independiente; y Zoila Bolio, diputada independiente. Los diputados en el periodo 2014 y 2018, Natalia Díaz, William Alvarado, Humberto Vargas, Olivier Jiménez, Johnny Leiva, Gerardo Vargas, así como la jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, Magali Camacho. El diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, quien presentó la moción para abrir dicha investigación, dijo que su intención es conocer los protocolos de seguridad que se siguen en la Asamblea Legislativa a la hora de permitir el acceso de estas personas, para tener claridad de los filtros que se aplican cotidianamente y sus posibles vulnerabilidades. Poner a los diputados que han sido cuestionados por el ingreso
de presuntos narcotraficantes a este edificio legislativo frente al pueblo. Que ellos también tengan la oportunidad de hablar con el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegaron a sus oficinas? ¿Qué hicieron en sus oficinas? De igual forma, hemos pedido que venga la encargada de seguridad para que nos diga cuáles son los controles que se establecen aquí en este edificio legislativo para el ingreso de personas, porque creo que esto es una deuda pendiente con los y las costarricenses y esta comisión tiene que darle respuesta. La comisión también investiga el caso del diputado Gustavo Viales, quien visitó la casa de un supuesto narcotraficante el pasado mes de abril. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, arribó este martes a Costa Rica en su primera gira por Latinoamérica desde el cambio del gobierno. Blinken estará 2 días en el país y durante este periodo conversará con autoridades costarricenses, centroamericanas y mexicanas sobre temas migratorios, económicos o de combate a la pandemia. Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano que visitó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, desde que el gobierno de Joe Biden asumió el poder en enero anterior. Acompañado por su delegación, Blinken arribó a eso de la 1 de la tarde al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde fue recibido por autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y de la Cancillería. El secretario de Estado de Estados Unidos llegó a eso de la 1:30 a Casa Presidencial, donde mantuvo una sesión con autoridades del gobierno de Costa Rica, como el presidente Carlos Alvarado, la ministra de Ambiente Andrea Mesa, el ministro de Seguridad Michael Soto, el canciller de la República Rodolfo Solano, el ministro de Comercio Exterior Andrés Valenciano. Entre los temas principales de discusión estuvo el tema migratorio, pero también otros como el tema de la pandemia, seguridad, cooperación, democracia, turismo, economía, entre otros. Sobre la donación de 80 millones de vacunas contra la COVID-19 a países con ritmos de vacunación más lentos, según anunció la administración de Joe Biden días atrás, Blinken no dio mayores detalles, aunque indicó que en los próximos días anunciarán la dinámica de la donación. En breve, sí, nosotros hablamos acerca de las vacunas y el alivio de la COVID-19 en esta lucha más amplia que estamos llevando adelante. Ustedes han oído al presidente Biden hace un par de semanas anunciar que pondremos a disposición a nivel mundial alrededor de 80 millones de dosis de la vacuna al que nosotros tenemos acceso entre ahora y fines de junio. En la próxima semana, aproximadamente entre 1 y 2 semanas, nosotros anunciaremos el proceso mediante el cual distribuiremos esas vacunas, los criterios utilizados. Esta iniciativa forma parte de la intención de Estados Unidos de tomar el liderazgo en la lucha mundial contra la pandemia, ya que otros países como Rusia y China han donado más de 15 millones de vacunas a otros países del mundo. Durante el encuentro, las autoridades también hicieron énfasis en el tema de la seguridad y narcotráfico de la región. Si repasamos lo que ha sido llamémosle la alianza estratégica en la materia de seguridad durante los años de nuestra administración, hemos visto un incremento y una mayor efectividad, por ejemplo, en la incautación de cocaína y marihuana, lo cual ha sido mucho gracias al trabajo conjunto entre ambos países. También hemos visto en estos 3 años, y será parte de la visita del secretario Blinken, el trabajo en campo en materia de prevención para proteger las comunidades. Y un tercer pilar, que es el que más conversamos, y también a propósito de los hechos que usted bien menciona, es todo lo que tiene que ver con la parte del crimen organizado por las cantidades de dinero que se manejan y cómo eso puede golpear a los poderes de la República, a los distintos poderes de la República. A las 6 de la tarde se desarrolló un diálogo de cancilleres de los países miembros del SICA y México con el secretario de Estado para discutir temas de gobernanza, de la migración, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la lucha contra la corrupción y cooperación regional. El secretario de Estado de Estados Unidos terminará su gira este miércoles 2 de junio. Menores de 12 años con factores de riesgo podrán ser inmunizados contra el SARS-CoV-2 con la vacuna de Pfizer. Además, el Ministerio de Salud aclaró
que las mujeres en periodo de lactancia de todos los grupos pueden recibir la vacuna anti-COVID-19. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó este martes el uso de la vacuna de Pfizer para personas entre los 12 y 16 años, quienes a partir de este momento se incluyen en el grupo 3 con factores de riesgo y en el grupo 5 sin factores de riesgo, tal cual lo adelantó el ministro de Salud Daniel Salas en su comparecencia ante los diputados. Hay ya una autorización, fue el viernes pasado, la Pfizer avanzó con sus estudios en otros grupos de edad, en donde se aprueba la inoculación, o sea, la vacunación para las personas desde los 12 años hasta los 16. Y ya la autoridad sanitaria, o sea, el Ministerio de Salud, Pfizer presentó la documentación la semana pasada y fue aprobada el mismo viernes. Además, la comisión aclaró que las mujeres en periodo de lactancia de todos los grupos pueden recibir la vacuna contra COVID-19. Lo pueden hacer con cualquiera de las vacunas disponibles en este momento en el país y tampoco tienen que presentar un dictamen o un certificado médico que compruebe que están en periodo de lactancia. Tampoco tienen por qué interrumpir la lactancia materna. Por otra parte, con el fin de validar los factores de riesgo para la vacunación de una persona como parte del Grupo 3, la Comisión acordó aceptar referencia médica oficial de la Caja Costarricense del Seguro Social de Empresa y Medicina Mixta, certificado médico digital de Colegio de Médicos y Cirujanos en caso de personas en control con medicina privada, así como la referencia de medicina penitenciaria en caso de personas privadas de libertad. Por tercera semana consecutiva, los 82 cantones del país se mantienen en alerta naranja ante la emergencia del COVID-19. La principal razón es el alto nivel de contagio del virus y la saturación de los centros hospitalarios. Por tercera semana consecutiva, la Comisión Nacional de Emergencias mantuvo la alerta naranja para todo el país, consecuencia de los altos niveles de contagio y cifras altas de hospitalización. Al cerrar el mes de mayo se reportaron los datos más altos desde el inicio de la pandemia. En lo que representa a casos, en mayo se presentaron 67.995 positivos, más del doble que en abril, mientras que los fallecimientos alcanzaron la inédita cifra de 810 en el último mes. La quinta parte de los contagios y fallecimientos durante la pandemia se presentaron durante mayo. La semana anterior, el país cerró con 14.754 personas que dieron positivo por COVID-19 y pese a que hay una disminución del 8,4% respecto a la semana anterior, los contagios siguen siendo altos, ya que es la tercera semana con más casos en casi 15 meses de la pandemia y su impacto en el país. Es la tercera semana en toda la pandemia que ha registrado la mayor cantidad de casos. De estos 14.754 casos, el 49% se concentran en 13 cantones en las 7 provincias a nivel nacional. Adicionado a esto, es importante mencionar que seguimos con una ocupación de camas críticas según la que ha reportado la Caja Costarricense del Seguro Social. Es por esta razón que por tercera semana consecutiva todo el territorio nacional se mantiene bajo estado de alerta naranja, abarcando los 82 cantones a nivel del país. Los 13 cantones que concentraron cerca del 50% de los casos son San José, Desamparados, Goicoechea, Pérez Celedón, Alajuela, Grecia, San Carlos, Cartago, La Unión, Heredia, Liberia, Punta Arenas y Pocosí. Los comités municipales de emergencia trabajan en la visita a comercios para verificar protocolos y generar las recomendaciones. Los altos niveles de contagio mantienen en apuros el sistema de salud. Hospitales de cabeceras de provincias están adecuando sus estructuras físicas para recibir más camas UCI para la atención de pacientes con y sin COVID-19. Al volver de la pausa, les contamos de cuáles centros médicos estamos hablando. Ya volvemos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Como
cómo es la salud emocional de los y las colaboradoras en una empresa y qué podemos hacer para mejorarla. Sobre esto vamos a estar conversando este miércoles en Café Nacional. Además, recuerden que a partir de las 9 de la mañana continuamos aprendiendo en casa. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. Tengo cáncer otra vez. ¿Y esto ya lo saben tus hijos? No quise decírselos hasta que el problema con Ruka se hubiera solucionado. No quise preocuparlos. ¡Ritsu! ¡Feliz cumpleaños! Esto es de parte de mamá y mío. Es tu regalo de cumpleaños. Mira, también tengo uno. Ella pone la felicidad de Ruka primero, aunque para ella será duro estar alejada de él. Una vez que el trabajo se estabilice, regresaré por ti. ¡Hasta luego! ¡Te deseo suerte! Perdona, Daisuke. La cirugía es algo que no voy a elegir. ¿Qué dices? Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día Mundial del Ambiente, UNED presenta Marino Las Paulas, un documental dedicado a uno de los lugares más mágicos y ricos en fauna de este país. Miércoles 2 de junio, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 5 de junio, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Y tal y como lo anunciamos antes de la pausa, los hospitales de Heredia, Alajuela y Cartago readecúan su estructura física interna y externa para ampliar la capacidad de atención para pacientes con y sin COVID-19. El Hospital San Vicente de Paúl en Heredia recibió este fin de semana un convoy que trasladaba la infraestructura del hospital móvil cedido en calidad de préstamo a Costa Rica mediante la Cooperación Internacional de Panamá, y este mismo lunes inició la instalación de esta unidad médica móvil que incluye 5 módulos tipo hospital campaña, plantas eléctricas y de abastecimiento de agua, lavatorios, camas entre otros, y el cual tiene una capacidad de 40 camas. Este tipo de colaboración que nos ha ofrecido y brindado el gobierno de Panamá nos es muy útil porque es muy flexible. Estas unidades podemos utilizarlas para diferentes usos, complementando los servicios del hospital y complementando la unidad que ya tenemos desplegada aquí en el Hospital San Vicente de Paúl. Estamos muy contentos de haber recibido el apoyo del gobierno de Panamá para la habilitación de una unidad médica móvil aquí en el Hospital de Heredia. Esta unidad pues viene a reforzar la atención, lo que es en el servicio de emergencias, que podamos tener mayor capacidad para la atención de pacientes no COVID y poder hacer una redistribución de espacios dentro del servicio de emergencias para la atención de los pacientes COVID. Por otro lado, el Hospital San Rafael de Alajuela también habilitó la unidad médica móvil que facilitó el Centro de Atención de Emergencias y Desastres, esto para ampliar su capacidad para la atención de pacientes no COVID. Estamos en la unidad médica móvil, que es parte de la estrategia del Hospital San Rafael de Alajuela para poder ampliar la cobertura de atención de los pacientes. Esto se suma a la reconversión del área COVID en el servicio de emergencias y nos permite ampliar la cantidad de camas para patologías o enfermedades no asociadas al COVID, como todos aquellos pacientes quirúrgicos, apéndices, hernias o infecciones de tracto urinario, por ejemplo. Esto se suma también a todo el tema de reconversión y estrategia de todo el hospital para poder pues ampliar la cantidad de espacios para atención de enfermedades COVID y no COVID. Por su parte, el Hospital Maximiliano Peralta en Cartago creó la unidad post-COVID-19 para todos aquellos pacientes que superaron su etapa de contagio y han cumplido su periodo de aislamiento, pero requieren completar su esquema de tratamiento para resolver su condición antes de ser dados de alta. El objetivo de los 3 centros hospitalarios es maximizar las camas de cuidados intensivos y de salón tanto para pacientes COVID como los no COVID, en momentos en que la demanda ha venido en constante crecimiento. 25 áreas de salud ya iniciaron con la vacunación a docentes. El objetivo de las autoridades de salud es que para el mes de julio, cuando reinicien las clases, gran parte de los educadores ya tengan la primera dosis.
El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó que ya 25 áreas de salud están colocando vacunas contra la COVID-19 a los docentes. El adelanto de la vacuna a los educadores se da tras varias solicitudes de gremios sindicales y del mismo Ministerio de Educación para poder inmunizar a estas personas que se mantienen en los centros educativos. Algunas de las áreas en donde ya se inició son Santa Ana, Turrialba, Los Chiles y San Ramón. Aquí también mencionando que la vacunación de docentes ya inició en 25 áreas de salud. Recordemos que la Comisión Nacional de Vacunación tomó la decisión de seguir avanzando con la vacunación del grupo 2 y 3 en un 80% y hasta en un 20% se va a ir avanzando con el grupo 4. Y entonces aquí tenemos todas las áreas que ya hemos ido avanzando en esta vacunación y que claro que va a seguir avanzando en las siguientes semanas adelante. Salas mencionó que la idea es que para el mes de julio, en donde se hará el regreso a las clases por parte del sector público, ya gran parte de los docentes y también personal administrativo se encuentren vacunados. Con respecto a los educadores, y justamente ahora más bien ya se adelanta el grupo 4 para poder contemplar los que incluso no estaban contemplados en el grupo 3 y poder con hasta un 20%, ¿verdad?, ir avanzando con la vacunación. Y esperamos incluso que ya cuando se retomen las elecciones, que muchos, la gran mayoría, tengan al menos una dosis aplicada. Esta noticia mantiene pendiente a los educadores. Bueno, de mi parte sigo esperando aún la vacuna hacia los docentes, ya que estoy en el cuarto grupo, no tengo ningún factor de riesgo y estoy nada más pendiente de que se comience con el grupo de docentes. Agradecida con el Ministerio de Salud, sí, porque nos tomaron en cuenta en este grupo de vacunación. Sin embargo, bueno, sí esperábamos esta vacuna un poco antes, pero sabemos que ha sido muchas las personas que deben de ser vacunadas antes de llegar al grupo 4. Entonces estamos aquí a la espera, nada más de poder ser vacunados. Los estudiantes regresarán a las clases bimodales, es decir, virtuales y presenciales, el próximo lunes 12 de julio. El sector privado tiene su propia lucha para poder traer al país la vacuna contra la COVID-19. Especialistas señalan que las más accesibles son la de Moderna, la de Johnson & Johnson y la desarrollada en China. Continuos esfuerzos mantiene el sector privado para poder traer alguna de las vacunas disponibles contra la COVID-19 en el mundo a Costa Rica. Pero ¿por qué es tan complicado este proceso? Se lo consultamos a Santiago Rodríguez, quien es el director de la Escuela de Farmacia de la Universidad Latina y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Esto tiene varias fases, es muy importante comprender eso. La primera, que es para importar, se requiere un permiso del Ministerio de Salud, que ya incluso el Ministerio de Salud ya dijo que iba a ser más ágil el proceso para poder sacar ese permiso. Entonces eso, digamos, a los proveedores que son distribuidores, que eso es muy importante. Estas vacunas deben de traerse con todas las condiciones adecuadas legales. Entonces tienen que ser los distribuidores o representantes de las casas farmacéuticas los que los traigan, que son droguerías, ¿verdad? Y esas droguerías las distribuyen a las farmacias. Estas empresas de distribución ya iniciaron los trámites para traer las vacunas, ya están solicitando al Ministerio de Salud que se les permita, pero el tema es ese, digamos, si están abiertos para importar, pero también el tema es la capacidad de producción de esas empresas para enviarles la vacuna. Señala que por el momento podrían ser 3 las vacunas con mayor disponibilidad para traer al país por parte del sector privado. Yo creo que podría ser la de Johnson & Johnson, la que me parece que es la con más posibilidades tal vez de traer, y podría ser también la de Moderna. Puede ser que haya posibilidades, que es otra empresa de Estados Unidos. Y esta china, que no tengo el nombre en este momento, de la marca de esa vacuna china, que sí está ya aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces yo creo que esas 3 son las que hay más posibilidades de traer. Para el ministro de Salud, Daniel Salas, la ayuda del sector privado es vital y por esta razón se han simplificado trámites para facilitar la colaboración del sector en las inmunizaciones de la población, pero la mayor dificultad proviene de las casas farmacéuticas. Y en esto Costa Rica apoya las gestiones de importación de vacunas contra COVID-19 por parte del sector privado. ¿Por qué? Adelante. Porque la disponibilidad de vacuna en el mercado privado aceleraría la meta de esta inmunidad colectiva. Y en esto juegan 2 rubros importantísimos. La disponibilidad de vacuna con aval de una agencia reguladora estricta
Esto depende de las casas farmacéuticas productoras. Y hasta este momento la política de las compañías productoras ha sido trabajamos directamente con gobiernos. Salas externó que hay completa disposición del gobierno de formar una mesa de diálogo con los empresarios del sector privado, incluso en esta misma semana. Y créame que vamos en esa escalada, porque sabemos que van a haber eventualmente más dosis disponibles y ocupamos todo ese apoyo. Entonces, la respuesta es sí, estamos dispuestos a iniciar ya formalmente ese trabajo y que se incorpore en la logística, pero que, insisto, esta mesa no es la única representante de las agrupaciones que hemos estado trabajando con ellos, ¿verdad? Hay ya muchos esfuerzos conjuntos con empresa privada y con universidades que se han ido materializando conforme a la necesidad. Entonces, para que tampoco quede la impresión de que es que hasta ahora el gobierno está siendo abierto. En tanto, ya algunas empresas como el Hospital Metropolitano se encuentran levantando una lista de espera para las personas o empresas que deseen acceder a la vacuna para poder obtenerla en cuanto ingrese al país. Por su parte, la UCAEP ya levantó un registro de empresas que están dispuestas a adquirir las vacunas al costo y donarlas. Señalan que en poco más de una semana reunieron el ofrecimiento de más de 460 empresas que están a la espera de que avance el proceso y así poder importar este fármaco tan deseado en el mundo. Personal de salud de todo el país se enfrenta a angustiosos momentos y fuerte carga de trabajo ante la saturación hospitalaria por la COVID-19. Sin embargo, una de las áreas más desoladoras son las morgues, los contenedores para el fallecidos y este último adiós tan lejano que deben dar los familiares. Hoy, en nuestra segunda cápsula, Voces del Epicentro, vamos a conocer el testimonio de alguien que convive todos los días con esta realidad. No esperábamos usarlo, lo teníamos simplemente como algo ahí que no queríamos usar, pero lamentablemente se usó. Entonces lo que les pido a ustedes es que se cuiden a ustedes mismos, su familia, y que esta es la parte más triste de todo lo que tenemos acá. En el departamento en que estoy yo, se puede decir que no hay victorias, todo es triste. ¿Qué más les puedo decir? Es la parte más lamentable que tenemos del hospital y lo único que les pido es que se cuiden de verdad. Estamos en un ambiente hostil y triste porque la verdad que uno trata de trabajar lo mejor que se pueda, pero a veces el cansancio es bastante agotador, monótono y sea como sea, estar ante tanta, ¿qué les puedo decir? Tanta tristeza en el ambiente no es bonito. La Universidad Nacional lanzó una nueva campaña con spots para poder también unirse a la mitigación del contagio de COVID-19. Está con nosotros esta mañana Francisco González, quien es rector de la Universidad Nacional y quien nos amplía sobre esta iniciativa. Muy buenos días, don Francisco, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, un gusto acompañarles.
Don Francisco, tal vez sí hablamos un poquito sobre esta iniciativa que surge de la Universidad Nacional y de la importancia también de que todos desde diferentes entidades seamos parte de esa conciencia que tenemos que tener como costarricenses para acabar con la pandemia. Buenos días nuevamente. Sin duda ninguna, pues nos encontramos ante una situación de mayor complejidad asociada al crecimiento de casos de contagios, pero también de hospitalizaciones como resultado de la pandemia del COVID-19. Así es que una muestra más de la colaboración y de la importancia que la universidad pública pueda apoyar en todo este flagelo es que la Universidad Nacional pues, ha iniciado desde este lunes anterior una campaña que intenta de nuevo generar un mayor nivel de conciencia entre la población nacional en el tema de redoblar todas las medidas sanitarias para evitar el número de contagios. Reconocemos que las vacunas constituyen la principal salida a esta pandemia. No obstante, es un proceso complejo que no se ha logrado culminar en su totalidad y por lo tanto tenemos que seguir, insistimos, redoblando esfuerzos en el distanciamiento social, en el lavado de manos, en el uso de mascarillas para poder protegernos todos como comunidad nacional. Don Francisco, bueno, lo que he podido ver de la campaña es que se distribuyen y ahorita en algunos minutos vamos a poner también algunas de estas imágenes. Tal vez, don Francisco, mencionar en qué consiste en sí, ¿verdad? Ustedes han elaborado una serie de videos que llaman a la conciencia desde diferentes perspectivas y con diferentes figuras también de la universidad. Correcto. Tiene en primera instancia una población meta que es toda la comunidad universitaria, tanto académica, estudiantil, como administrativa. En el caso de la Universidad Nacional somos cerca de 25,000 personas que trabajamos, estudiamos dentro de la universidad, pero también por supuesto que un público más amplio, que es el de la comunidad nacional, tal y cual les exponía. También tiene diferentes recursos, la campaña, formatos, una serie de banners ilustrativos, de nuevo enfatizando la importancia del distanciamiento, del lavado de manos, así como de todo lo relacionado con el uso de tapabocas, pero también otro componente que son spots informativos sobre especialistas del tema, virólogos, personas que están relacionadas directamente con la atención de la pandemia y que hacen una excitatoria para seguir redoblando pues las medidas. Han tenido que adaptarse en este proceso, involucrarse en un sistema educativo un poco distinto, pero que es parte también de las responsabilidades sociales y de salud sanitarias en este momento, en este contexto. Sí, reconocemos la importancia y sobre todo el nivel de compromiso y de éxito que ha tenido la universidad pública para poder enfrentar esta emergencia y sobre todo en el ámbito del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Reconocemos que tuvimos que atenderlo de manera emergencial, pero ahora nos estamos abocando a consolidar el modelo tal y como se requiere en un nuevo contexto, pues con amplísimo involucramiento y sobre todo impacto en el desarrollo de las tecnologías emergentes. Y acá pues hemos asumido este reto y hemos logrado mantener la continuidad del servicio educativo. Inclusive el año anterior logramos un aumento en todas las 5 universidades públicas de la población estudiantil en el segundo ciclo y eso de verdad que nos ha llamado muchísimo la atención y nos compromete a reconocer que definitivamente las formas de enseñanza y aprendizaje tienen que ser más dinámicas y flexibles. No obstante, también somos conscientes de que esto ha implicado importantísimos retos, una gran dosis de agotamiento físico y mental, tanto de las personas estudiantes como de las personas docentes. Y estos son de verdad que retos que tenemos que ir asumiendo, reconociendo que no es sencillo migrar, que la población estudiantil y académica teníamos competencias, pero no estábamos del todo preparados para atender esta situación y que ahora el reto es consolidar este sistema que
indudablemente en el futuro tendrá un componente más mixto, es decir, combinará la presencialidad con la presencialidad remota en sus diferentes formas. Perfecto, don Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. No, a ustedes, de verdad que sí, un gusto. Que tengan buen día. De nuevo, muchas gracias a don Francisco por esta información y antes de irnos a una pausa vamos a escuchar y ver dos de esos spots. Vamos a escuchar a Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, y a Marino Proti del Opsicori. Las vacunas son la opción farmacológica más eficaz para el combate de la pandemia por la COVID-19. Definitivamente han sido desarrolladas sobre bases científicas muy robustas, han demostrado alrededor del mundo donde se han utilizado que son eficaces. Hay que confiar en las vacunas. Cuando usted lo llamen a vacunarse, acuda puntualmente y no se le olvide ir por su segunda dosis. Comuníquele esto a las otras personas, haga que también confíen en las vacunas. Las vacunas salvan vidas. En Costa Rica, cuando hemos tenido erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, el pueblo entero se ha volcado solidariamente a apoyar a las familias afectadas. Ahora estamos en un evento que no es singular, es algo que va a durar mucho tiempo y más que nunca necesitamos el apoyo solidario de toda la población. Continuemos lavándonos las manos, usando mascarillas, manteniendo el distanciamiento, porque solo así juntos podremos vencer esta pandemia. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regreso hablaremos de la sorpresiva salida de Luis Marín del Herediano y otras noticias deportivas. Ya volvemos. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En nuestro espacio Dominio Documental, un equipo de televisión peruana, unos científicos y militares se adentran en la zona peruana del continente de hielo. Usted podrá conocer parte de la travesía, el arduo trabajo de investigación que realizan nuestros expedicionarios, pero a la vez dar una mirada de cerca al continente blanco. Antártida, alerta roja. Este jueves 3 de junio a las 10 de la noche, con repetición el domingo 6 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Un espacio para historias audiovisuales y sus directores. Disfrute La Butaca, los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con los deportes y es que la salida de Luis Marín de Herediano tomó por sorpresa a muchos, incluido a él. El técnico no se arrepiente de haber dejado a un sólido Santos por la oportunidad con el team, a pesar de haber estado solo 4 meses en ese equipo. Aunque no consiguió el título, Luis Marín hizo un buen trabajo en el team. El técnico asumió el banquillo florense a inicios de febrero en medio de una de las peores crisis en la historia rojiamarilla. Con un contrato por 1 año más, parecía que el entrenador seguiría, pero para sorpresa de todos, especialmente de él, fue separado del cargo. Sin algún motivo en particular, la junta directiva del Herediano votó a favor de despedirlo, a pesar de que tenía el ligamen por 1 año más. Marín apostó por el banquillo florense a pesar de que Santos, equipo al que dirigía, era segundo en la tabla de posiciones con un 62% de rendimiento. El técnico apostó por la oportunidad de dirigir a uno de los llamados equipos grandes y consolidarse, algo que no logró. Tras un inicio desastroso, con Marín Herediano consiguió el 53% de los puntos disputados y logró avanzar hasta la final, en la que cayó ante Saprissa. Yo no lo esperaba, primero más que tenía contrato 1 año más y que bueno, que siento que había hecho las cosas bastante bien, tomando en cuenta de dónde, cuando llegamos, dónde estaba el equipo, qué posición tenía y todo lo que conllevaba pues
trabajar para poder sacar ese equipo adelante y llevarlo hasta donde lo llevamos. Entonces realmente no lo esperaba, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Herediano fue el tercer equipo al que dirigió Marín, luego de su paso por Santos y de San Carlos, a quien llevó a su primer título nacional en la historia. Antes estuvo varios años como asistente de los técnicos Jorge Luis Pinto y Oscar Ramírez en la selección nacional, con quienes compartió en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 respectivamente. Su idea es volver a un equipo de los llamados grandes para seguir creciendo y consolidarse. El hecho que pues puedas estar en un equipo que en el papel tiene más posibilidades de lograr campeonatos, eso siempre es motivante. También buscando competir a nivel internacional en su momento, ¿verdad? Siendo campeón y clasificando a torneos internacionales. Todo eso pues lo lleva a uno a tomar la decisión. Y por supuesto que será siempre las aspiraciones de cualquier entrenador y las mías también de buscar siempre mejores lugares y lugares más positivos para poder seguir creciendo como entrenador. Mientras tanto, Herediano sigue sin técnico, aunque el nombre de Walter Centeno suena con fuerza. Costa Rica afrontará una dura prueba este jueves ante México en la Liga de Naciones, sumado a que no gana desde 2019, el plantel tico llega disminuido por lesiones y COVID. Costa Rica tendrá este jueves su primera gran prueba de fuego del año, juego valedero por puntos y que le hará conocedor de lo que le espera en la próxima Copa de Oro y las eliminatorias. El duelo ante México en Denver por la Copa de Naciones. La nacional llega disminuida por lesiones y salidas de última hora por contagio de COVID. Para eso se hizo una lista amplia, pensando en los problemas que podía pasar, de lesiones, de lo de la pandemia, que podía haber situaciones específicas sobre eso, pero hemos trabajado bastante bien, como le digo, muy motivado, el grupo es muy profesional, ha entendido lo que Ronald quiere plantear el juez y esperamos hacerlo de buena forma. México es un equipo que ya se enfrentó a inicios de año en Europa. ¿Qué analizan en la selección con respecto al siempre poderoso equipo de la región? Buenos jugadores, un entrenador que tiene una idea clara. Nosotros vimos el último partido de ellos que jugaron el sábado, conscientes de lo que nos puede presentar, pero también nosotros es una selección que tiene mucho potencial, mucho talento y como le digo, esperamos nosotros sacar el resultado positivo y disputar la final de la Liga de Naciones. Si Costa Rica pretende llegar a la final ante Estados Unidos u Honduras, ante México deberá hacer algo que no hace desde el año 2019 y es ganar el partido. Ante los aztecas tampoco se logra una victoria desde el año 2013. La tricolor femenina trabaja fuerte para sus dos amistosos ante Guatemala. Las dirigidas por Amelia Valverde arrancan de esta forma su preparación para las eliminatorias rumbo al próximo Mundial. La selección femenina continúa su preparación en el proyecto Gol con miras a los fogueos ante Guatemala. Las seleccionadas mayores serán las encargadas del próximo 13 de junio dar por oficial el punto de partida de las celebraciones del centenario de la Federación Costarricense de Fútbol y por consiguiente del fútbol federado del país. En el plantel aprovechan desde la semana pasada con las futbolistas que ya habían terminado su participación en el torneo. Queremos aprovechar de las jugadoras que ya pues terminaron campeonato, las de afuera que también ya terminaron sus participaciones y nada, aprovechar toda esta semana completa, ir viendo detalles tácticos, defensivos y ofensivos que necesitamos corregir. La verdad es que no estamos contratiempo y bueno, la idea es aprovechar cada día, cada entrenamiento, cada tarea que se desarrolla para mejorar y esperar ya la otra semana que viene el grupo completo. El plantel trabaja al máximo ya que buscan un lugar en la lista final para los duelos ante las Chapinas. Es un privilegio venir acá. Yo creo que todas estamos en nuestros clubes y tratamos de trabajar de la manera más seria posible para ganarnos un puesto en la selección. Ya venir a entrenar y aprender acá, ya tener esa posibilidad es muy bueno y obviamente yo aspiro a poder estar en la lista definitiva y poder tener minutos, ¿verdad? Costa Rica arranca con estos dos fogueos del día 13 y 15 de junio, también su preparación para el próximo Mundial, específicamente con las eliminatorias. El Mundial se realizará en Australia y Nueva Zelanda en el año 2023. Y esta semana varios atletas nacionales buscarán el boleto que los lleve a las justas olímpicas de Tokio 2020. Entre ellos Steven Román en paratenis de mesa y por primera vez en la historia 2 gimnastas podrán pelear por un cupo a la cita más importante del año a nivel deportivo.
El sancarleño Steven Román partió a Eslovenia para competir en el clasificatorio paraolímpico de paratenis de mesa con el fin de lograr el boleto a los Juegos de Tokio 2020. Dicho evento debió realizarse en marzo del año anterior, pero tras la llegada de la pandemia fue pospuesto para este mes de junio de 2021. Para este martes 1 de junio, el tico tendrá su recalificación, que consiste en ratificar su grado de discapacidad, donde se valora su grado de dificultad y así forme parte de un grupo que cuente igualdad en condiciones. La competencia inicia este jueves 3 de junio. Por otro lado, Kenneth Tencio viajará con destino a Montpellier, Francia, en donde competirá en la Copa del Mundo de BMX Freestyle. La Copa del Mundo tendrá un récord de participación de 112 bikers, donde el costarricense tendrá su turno hasta el viernes 4 de junio. Esto previo a la máxima cita deportiva del año, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Tencio ya está clasificado. Siempre hablando de atletas que buscan su pase a Tokio, las atletas nacionales Luciana Alvarado y Heika del Sol Salas de gimnasia artística buscarán en Río de Janeiro, Brasil, la clasificación a las justas niponas. La Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica reseñó que esta es la primera vez en la historia deportiva de la gimnasia que Costa Rica estará tan cerca de clasificar al mayor evento deportivo internacional. Ambas atletas han destacado en los últimos años. Por ejemplo, Heika del Sol en 2018 cerró como una de las 10 mejores atletas de gimnasia artística en Latinoamérica. Además, ese año destacó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Por su parte, Luciana Alvarado fue parte de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima y conformó la representación tica en el Mundial de Gimnasia en Alemania. El Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística se desarrollará del 4 al 6 de junio. Las hermanas Andrea y Noelia Vargas sueñan con ir a Tokio 2020 en familia. Junto a su entrenadora y madre Dixiana Mena, intentan conseguir la clasificación de Noelia, quien va motivada a competir a España esta semana. A poco menos de 2 meses para los Juegos Olímpicos, la familia Vargas Mena enfrenta grandes retos. Por un lado, Andrea Vargas se foguea todo lo que puede para llegar en su mejor nivel a Japón. Esta temporada no empezó como esperaba, pero en el pasado Campeonato Nacional Mayor obtuvo la mejor marca de la temporada, lo que ha llenado de confianza a la deportista. Ahora se enfoca en una competencia que tendrá en Miami el próximo fin de semana. Según la mayor de las Vargas, competir en suelo nacional le ha sentado muy bien para lo que se avecina, tanto a ella como a su hermana Noelia, que consiguió romper su propio récord en 10.000 metros marcha. Para ella ha sido pues esta competencia como un punto clave para ella, como para verse ya cara de la próxima competencia en La Coruña, y yo siento que ella tiene todo el potencial para hacer la marca olímpica. En el caso de Noelia, después de conseguir superarse a sí misma, se enfoca en el registro de 1 hora 31 minutos que requiere para clasificarse a los 20 kilómetros de Tokio, crono que intentará lograr en la competencia que tendrá en España, el 34º Gran Premio Marcha Cantonés Trofeo Sergio Vázquez en La Coruña, recorrido de 20 kilómetros que ya conoce y le favorece debido a su topografía y las condiciones del clima. La puriscaleña acaba de participar en la Copa Panamericana de Guayaquil en Ecuador, donde el pasado 7 de mayo terminó quinta con un tiempo de 1 hora 36 minutos y 16 segundos bajo condiciones climáticas muy complicadas. Estoy muy contenta, muy orgullosa porque este es como un test, ¿verdad? Como una prueba de control para ver cómo estoy, cómo me siento físicamente para lo que viene la próxima semana, que voy a estar en La Coruña compitiendo 20 kilómetros marcha. Y gracias a Dios pude sacar una buena marca, me sentí muy bien físicamente y también muy contenta por la marca obtenida, que es una buena marca, y muy contenta porque pude también obtener los 100 puntos que serán acumulados en el ranking mundial, que son 100 puntos por ser campeona nacional. Entonces eso me va a ayudar muchísimo a bajar la posición en el ranking.
Su entrenadora y madre, Dixiana Mena, está optimista de lograr la clasificación por marca en España. De no lograrlo, todavía tienen 2 eventos donde lo podrían conseguir o sumar puntos en el ranking. Se trata de la Copa Centroamericana de Marcha en Guatemala el 12 de junio y el Campeonato Centroamericano en nuestro país. También a finales de junio, si Noelia se clasifica, asistirían en familia a representar al país. Bueno, y esto es todo en los deportes. Gracias por estar con nosotros, esperando por supuesto que tengan un excelente miércoles. El que vuelvo con usted. Buenos días, Andrea, muchas gracias, y a las 12 mediodía más información deportiva. Y también a las 7 de la noche. Perfecto, muchas gracias. Y la temporada de ciclones está por llegar. Aunque Costa Rica está preparada, expertos estiman que este año será menor. Ya volvemos y les ampliamos esta información. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. Hola, ¿qué tal? En el marco de la guerra contra la COVID-19 que afecta al mundo, y Costa Rica no es la excepción, hay 2 batallas fundamentales. El tema de la prevención del contagio en su máxima expresión y el tema de la vacunación. Sin embargo, hay muchos mitos que están haciendo que la gente le tema al tema de la vacuna contra la COVID-19, pero la vacuna es fundamental, es vital, salva vidas. Y de eso vamos a hablar esta semana aquí en Una Mirada. Acompáñanos. Un programa que nos enseña a cómo construir una huerta en casa y disfrutar de nuestros cultivos. Se pueden utilizar diferentes tipos de contenedores, desde los más pequeños hasta de mayor tamaño. Huerta casera, primera parte, el domingo 6 de junio a las 12 mediodía, en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos una de las cantantes más grandes del tango en Argentina. Se para, actúa, se mueve como una rockera. Ah, sí, claro. Es como caretearte si yo te dijera que yo soy una tanguera que canto tangos. No, yo soy hija del rock and roll. Adriana Varela. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Este domingo 6 de junio a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Con su blanco bandoneón. Continuamos con información nacional. El Instituto Meteorológico Nacional estima que la temporada de ciclones tropicales de 2021 será menos intensa que el año anterior. Las proyecciones señalan que para este 2021 habrá entre 16 y 20 ciclones tropicales en el Atlántico. El Instituto Meteorológico Nacional prevé que la temporada de ciclones tropicales de 2021 alcanzaría 14 ciclones y entre 16 a 20 tormentas en el Atlántico y el Mar Caribe. Esperamos una cantidad de entre 16 y 20 eventos, entre los cuales 9 y 11 podrían ser tormentas tropicales, entre 4 y 5 alcanzar la categoría de huracán y al menos entre 3 y 4 alcanzar la categoría de huracanes superiores, es decir, de categorías 3, 4 o 5. Se espera que estos eventos afecten todo lo que sería la cuenca del Atlántico, del Mar Caribe, es decir, afectaría algunas islas del Caribe eventualmente, también Centroamérica, México, incluso Estados Unidos. Solano dijo que algunos nombres para este año para el Atlántico serán Ana, Bill, Claudette y Dani, siendo que el fenómeno natural Ana no tuvo influencia en nuestro país.
Esto pues es información que ya es de conocimiento de la Comisión Nacional de Emergencias y por ende también nuestra comunicación con ellos se mantendrá siempre a la orden del día para que podamos enfrentar este tipo de fenómenos que se podrían estar dando durante esta temporada. Solano recordó que el año pasado 17 ciclones entraron a tierra, 31 depresiones tropicales y 30 tormentas tropicales o huracanes, y agregó que hubo 7 huracanes mayores de 3, 4 y 5, y se cerró el 2020 con más de 51 mil millones de dólares en pérdidas. Para este 2021 en Centroamérica tendrá una temporada alta y que podría generar situaciones que atenten contra la vida de las personas. Por lo tanto, desde ya insta a las personas a tomar las previsiones del caso, concluyó el experto. Asumir que los pequeños cambios desde el entorno personal no contribuyen a reducir el cambio climático sería el peor escenario en la lucha por tratar de apoyar el planeta. Junio es el mes del medio ambiente dedicado este 2021 a la recuperación de los ecosistemas. Según la más reciente encuesta de cambio climático, los ticos nos familiarizamos con el tema. Lo vemos relevante y hasta encendemos las alertas. Pero eso sí, la mayoría esperamos que sea el Estado el que responda y actúe, minimizando el alcance de las acciones individuales como el dejar de utilizar plásticos de un solo uso o hacernos responsables de las aguas de nuestros hogares. Leonardo Merino, experto en ambiente del Estado de la Nación, aseguró que el asumir que la responsabilidad del cambio climático le corresponde a otros podría ser el inicio de la batalla perdida en esta problemática. Uno de los riesgos gigantescos que tenemos para enfrentar cualquier crisis es esa tendencia a pensar que es un asunto de gobiernos. Y en materia ambiental y en materia de cambio climático y en materia de riesgo, lo pequeño que es lo que nosotros creemos que es lo que hacemos individualmente, no es pequeño. Es decir, las aguas de mi casa sumadas, las aguas residuales de mi casa sumadas en todas las casas de todas las personas, son el principal contaminador de ríos en este país. La forma en que yo me mueva a trabajar, a hacer mis cosas, son el principal generador de emisiones. Es decir, lo individual no es individual, sino que genera un efecto colectivo gigante que ha sido parte de este proceso y parte de este problema. Entonces, sí, quizás el riesgo es esperar que el gobierno haga algo que no tiene nada que ver conmigo y subestimar la importancia que tiene el cambio en los patrones individuales de consumo. Subestimar la importancia que tiene el cambio en los patrones individuales de consumo, de manejo de residuos, de transporte y participación ciudadana haría la diferencia. Esto incluye exigir acciones incluso a los gobiernos locales. Sin embargo, este paso a la acción aún está lejos, debido al desconocimiento de las acciones concretas que podrían realizar cada individuo desde su realidad y la poca conciencia que se puede tener de que las consecuencias del cambio climático ya las estamos viviendo. Puede ser que las noticias internacionales generen confusión en las personas creyendo que la afectación por el cambio climático es una cosa, primero, para el futuro, para otras generaciones y que afecta a otras personas o otros países. Y en eso creo que tal vez podemos ser mucho más concretos en los procesos de comunicación, sobre todo para que la gente entienda que eso puede comprometer su vida, su seguridad, su vivienda, su seguridad alimentaria, ¿no? Su disponibilidad de agua. Es decir, que son procesos que están en marcha y que tienen que ver con el día a día de las personas. Yo soy causante y a la vez soy una potencial víctima de que esos procesos me agarren desprevenido, ¿no? Merino explicó que las acciones vinculadas al cambio climático se dividen en dos grandes ramas: la mitigación, que busca reducir las emisiones que causa este fenómeno, y la adaptación, que son los esfuerzos para que los cambios afecten menos a la población. Este último se vuelve vital en partes del mundo como Costa Rica, donde estamos naturalmente expuestos a cambios rápidos en el clima. Sin embargo, la política pública en nuestro país se ha enfocado más en la mitigación de estos gases a través de programas como Ser Carbono Neutral o la descarbonización de la economía. Son metas que por responsabilidad global hay que hacer por la salud humana y del planeta, la salud, y que tienen muchísimo que ver, en el caso particular de Costa Rica, con el cambio en materia de transporte, que es donde más consumo de energía, más consumo de petróleo y más emisiones generamos como país. La problemática viene a golpearnos cuando las emisiones globales de industrias gigantes como Estados Unidos y China no generan un cambio. Es muy probable que el impacto de este proceso
se cargue sobre otras zonas del mundo que por su posición geográfica, por ejemplo, y por su pobreza, por la vulnerabilidad de su población, son más susceptibles al golpe. Y en eso es donde estamos todavía lentos como país, ¿no? Esperar a que el presidente y la Asamblea Legislativa actúe y desligarse de la responsabilidad individual podría pasar factura. Ser conscientes del término de cambio climático no es suficiente. Se requiere de acciones que inician desde lo individual en cada hogar. Junio fue declarado por Naciones Unidas como el mes del medio ambiente. Este 1 de junio arrancó la veda de pesca en la península del Golfo de Nicoya y para ampliar los detalles está con nosotros esta mañana Miguel Durán, director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del Incopesca. Muy buenos días, don Miguel, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, muchas gracias, un placer compartir con ustedes y con la audiencia. Don Miguel, ayer inicia la veda en la península de Nicoya. Hablemos un poco sobre en qué consiste esta veda y por qué es importante. Correcto, el día de ayer se decretó la veda para el Golfo de Nicoya en el año 2021. Es importante porque el Golfo de Nicoya es el estuario más productivo de todo Centroamérica. Tenemos una gran cantidad de especies de interés comercial importantes para las comunidades que rodean este estuario, y la veda se decreta básicamente para proteger el periodo natural de reproducción de la mayoría de las especies que habitan este golfo. Don Miguel, durante esta veda, ustedes como Incopesca, ¿cuáles son los procesos que realizan para conocer que esté funcionando? ¿Por qué se hace por 2 meses aproximadamente? Y desde hace cuánto se trata de conservar también las especies marinas que son tan importantes y que muchas veces también son afectadas por los grandes movimientos pesqueros. Bueno, en realidad la veda solo afecta al sector de pequeña escala. Cuando hablamos de pequeña escala estamos hablando de embarcaciones menores que realizan su faena de pesca de forma artesanal, manual, digamos, y que tienen una autonomía de navegación de 3 millas. No afecta al resto de la flota pesquera nacional que realiza su faena pesquera más allá de las 3 millas. Y en el caso de la flota de pequeña escala, solo es afectada la flota que realiza su actividad pesquera dentro del Golfo de Nicoya. Y como bien le dije, la veda se establece porque las especies que habitan dentro del Golfo de Nicoya, según los estudios y las investigaciones que hemos realizado ya desde hace muchos años, esta veda se viene ejecutando desde los años 90. Entran en su fase de reproducción cuando las condiciones asociadas a la variación climatológica relacionada a la transición estacional, estación lluviosa, estación seca o estación seca, estación lluviosa se presentan. Estos cambios generan una serie de variaciones físico-químicas en el medio que activan los procesos reproductivos en las especies, la gran mayoría de las especies que habitan el Golfo de Nicoya. Algunas especies inician antes su ciclo reproductivo, como es el caso de la sardina Pistonema, que es la sardina que habitualmente consumimos en conserva, que adquirimos en los supermercados de nuestro país. Y digamos, estas especies de sardina ya terminaron su veda el 31 de mayo, y ahora ingresamos a la veda de todas las demás especies, básicamente los crustáceos y carnívoros del Golfo de Nicoya. Don Miguel, yo creo que sería importante también especificar, ¿verdad? Se habla de que 1.400 personas que tienen licencia de pesca son las que podrían, las que se someten a la restricción, pero hablemos un poco de cuáles son esas zonas en la península del Golfo de Nicoya. Hablamos de Punta Arenas y Guanacaste, comprende ambas provincias, y habla de Chomes, Cosapájaros. ¿Qué otras regiones son las que se someten a esta restricción? Bueno, en realidad no es todo el Golfo de Nicoya tampoco.
digamos, tradicionalmente uno podría pensar que el Golfo de Nicoya es el que se encuentra ubicado a partir de una línea recta imaginaria que iría desde Cabo Blanco hasta arriba de Tárcoles, Herradura. Sin embargo, en esta veda, y desde hace varios años, hemos venido estableciendo un área diferente, un área que va desde el Peñón, arriba de la desembocadura del río Barranca, hasta Islas Negritos, y de ahí una línea recta imaginaria, ¿verdad? Otra línea que sale del faro de Negritos a Punta Cuchillo, y de toda esa área, aguas adentro, hasta la desembocadura del río Tempisque, perdón. Esa parte del Golfo de Nicoya es la que se veda para la pesca. Pues sí, en realidad hay dos provincias que se ven afectadas. Punta Arenas, en lo que concierne a la parte del Golfo que le corresponde a la administración de la Municipalidad de Punta Arenas, y la parte de la zona 1 del Golfo de Nicoya que está, digamos, asociada a lo que es la boca del río Tempisque, que esa área detrás de Chira hasta la boca del río Tempisque es de administración o compete, digamos, a la provincia de Guanacaste y básicamente a Nicoya. Pero también quisiera mencionarle que efectivamente hemos manejado cifras de hasta 1.400 pescadores que ingresan directamente en esta veda, pescadores formales, ¿verdad? La mitad de ellos son pescadores que poseen licencia de pesca, y el otro 50% de esos pescadores que son beneficiados con un apoyo del Estado son los colaboradores de ellos que faenan directamente en la pesca, porque generalmente estas embarcaciones, en ellas laboran 2 personas. Entonces todos estos pescadores, pues al no poder trabajar, entonces se les brinda un auxilio económico durante los 3 meses de veda. Don Miguel, precisamente sobre eso quería hablar para ya ir concluyendo también la entrevista, sobre ese subsidio que se le entrega. ¿Cuál es la comunicación? ¿Cómo es la asistencia que se les brinda a estos pescadores formales que pues viven de esto y que no pueden realizar la actividad tal cual siempre la practican en el resto del año? En realidad el proceso de veda para nosotros empezó prácticamente desde febrero o finales de enero. Esta es una actividad ordinaria de la institución, o sea, sabemos que cada año debemos de proteger este ciclo natural importantísimo para la recuperación de las poblaciones marinas del Golfo de Nicoya, no solo las de interés comercial, sino muchas otras que no tengan pues ese interés específico de ser capturadas para su venta, sino que forma parte del ecosistema, ¿no? El proceso lo iniciamos con la comunicación a todas las organizaciones de pescadores. Ya nosotros tenemos muchos años, tenemos identificadas las organizaciones, su ubicación, sus contactos. Se les notifica el proceso para que ellos se inscriban para este año, y a partir del año anterior hemos establecido una comunicación en línea muy sencilla que facilita mucho el proceso. De hecho, este año ha sido muy eficiente. El año pasado lo iniciamos y hubo algunas complicaciones. La tecnología siempre puede que a muchas personas, pescadores o mujeres pescadores, les puede resultar un poco complejo habituarse a su uso, pero creo que lo han hecho muy bien. Este año sentimos que el proceso fue muy ágil. Ellos están notificados, se inscriben, las listas se revisan, se comparan con nuestros listados, con los datos que tenemos de las personas que están registradas en nuestros archivos, se verifican y posteriormente ese listado se transfiere a Limas. El Limas es la institución encargada de girar los dineros. Nosotros no mediamos en ese proceso. Simplemente verificamos que los listados estén correctos, y el Limas es el que posteriormente define cuál será el procedimiento
para entregar el auxilio económico, lo define con las organizaciones. Lo otro es que estamos en pandemia. En años anteriores se había establecido la posibilidad de que estas personas brindaran algún tipo de colaboración comunitaria, trabajo, atendiendo a algunas necesidades propias de las comunidades. Sin embargo, la situación tan grave de pandemia a nivel nacional, a nivel mundial incluso, se nos ha indicado y mantuvimos reuniones con el Ministerio de Salud en el sentido de evitar las aglomeraciones o concentraciones de personas, y lo que hemos hecho más bien es orientar el trabajo en el sentido de trasladar a las organizaciones material o comunicaciones en el sentido de que cada pescador recuerde que debe cuidar su burbuja, su familia, su núcleo familiar. También les hemos recordado la necesidad de mantener sus patios limpios a raíz de la época lluviosa que prácticamente ya hemos iniciado, por aquello del zancudo transmisor del dengue, el Zika y otras enfermedades. Entonces, básicamente eso ha sido todo un proceso de compartir información con ellos, evacuar dudas, empoderarlos para que entiendan la urgente necesidad de mantener una buena conducta que evite los contagios y nos contribuya para evitar la pérdida de vidas humanas. Perfecto, don Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Gracias a usted, a Silvia. Muchas gracias a don Miguel por esta amplia información. Y Sudamérica está viviendo una de las peores crisis sanitarias. Un nuevo repunte de casos está poniendo a las autoridades bajo presión. Al volver de la pausa les contamos los detalles de esta y otras noticias internacionales. ¿Tenés que pagar un servicio? Hacelo desde donde estés y a cualquier hora, porque los canales digitales de BN son música para tus oídos y tienen todo lo que querés. Desde las apps y banca en línea, podés realizar consultas, pagos, transferencias, afiliación de servicios y mucho más. Usalas en este momento para simplificar tu vida. Banco Nacional. Juntos somos progreso. En nuestro espacio Arte 13 presentamos un espectáculo formidable, el Ballet Bastiria. Este domingo 6 de junio a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Hay un lugar donde el tiempo se detuvo, donde los éxitos de la música en español nunca pasan de moda y donde los grandes intérpretes de los 70s, 80s y 90s nunca envejecen. Musicales del 13, tu programa con los clásicos de siempre, pero ahora con nueva imagen. Los sábados a las 9 de la noche, solo por 13, Costa Rica Televisión. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. ¿Cómo es la salud emocional de los y las colaboradoras en una empresa y qué podemos hacer para mejorarla? Sobre esto vamos a estar conversando este miércoles en Café Nacional. Además, recuerden que a partir de las 9 de la mañana continuamos aprendiendo en casa. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica.
trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la situación epidémica en América del Sur, alertando que los brotes que ya azotan a la región están empeorando de nuevo. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por la situación epidémica en América del Sur. La situación en Sudamérica ahora mismo sigue siendo un motivo de gran preocupación para la OMS y para nuestros colegas de la Organización Panamericana de la Salud, nuestra oficina regional en Washington. En la última semana, 8 de los 10 países con mayores tasas de mortalidad en relación a su población han sido de la región de las Américas, en particular de Sudamérica. Entre los países más afectados incluyó a Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil, seguidos de Bolivia, Perú y Chile. Advirtió que la transmisión comunitaria está extendida y que los sistemas sanitarios continúan bajo presión, todos factores que se están viendo reflejados en las tasas de mortalidad. Las afirmaciones de Ryan tuvieron lugar un día después de que Perú anunciara que elevó el balance oficial de muertos por coronavirus de 69,000 a 180,000, la mayor tasa de muertos por COVID-19 del mundo. Lima tomó la medida por recomendación de un grupo técnico que indicó que el balance estaba infraevaluado. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19. Hoy me complace anunciar que la vacuna Sinovac Coronavac ha recibido la categoría de uso de emergencia de la OMS después de que se comprobó que era segura, eficaz y de calidad garantizada tras 2 dosis de la vacuna inactiva. Además, los requisitos de fácil almacenamiento de la Coronavac la hacen muy adecuada para lugares de bajos recursos. Ahora es la 8ª vacuna en recibir esta aprobación de la OMS. La eficacia de Sinovac para prevenir los casos de COVID-19 sintomáticos es del 51%, pero tiene una eficacia del 100% para evitar casos graves y hospitalizaciones en las poblaciones estudiadas, según la OMS. Su eficacia en mayores de 60 años no ha sido estudiada. Se trata del segundo inmunizante chino aprobado por la organización, que el 7 de mayo ya había autorizado la vacuna Sinopharm, fabricada en Pekín. La organización también ha aprobado el uso de las vacunas de Moderna, de Pfizer-BioNTech, las 2 de AstraZeneca fabricadas en India y en Corea del Sur, y la de Johnson & Johnson llamada Janssen. Según datos recabados por la France Press, la vacuna Sinovac ya se está utilizando en 22 países y territorios. Con una representación teatral callejera y una vigilia, grupos feministas denunciaron en Bogotá la violencia sufrida por los manifestantes que protestan contra el gobierno colombiano a manos de la policía. Una representación para mostrar el dolor de las madres que pierden un hijo y denunciar así la violencia contra los manifestantes en Colombia. Le estamos pidiendo al gobierno colombiano que responda por el cuidado de la vida. Y aquí, este es un evento convocado por distintas plataformas de mujeres feministas que queremos que prevalezca la vida, que prevalezca el diálogo. Colombia lleva un mes sacudida por protestas callejeras que estallaron el 28 de abril en contra de una propuesta de aumento de impuestos a la clase media, pero se ha transformado en un gran movimiento contra el gobierno del presidente Iván Duque. El estallido social deja al menos 59 muertos, entre ellos 2 uniformados, más de 2.300 heridos y 111 desaparecidos. Hoy en este momento muchas madres, muchas hermanas, familiares de jóvenes que querían manifestarse y que estaban pidiendo sus derechos. No saben dónde están sus familiares, sus jóvenes, no saben dónde están. Por eso hoy quisimos manifestarlo porque es la manera que tenemos para contarlo, desde el arte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que visitará el país la semana próxima para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas. El Papa Francisco decidió reformar el Código de Derecho Canónico e introdujo un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes, una medida exigida por las víctimas y que endurece los castigos. El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes. La reforma implica que el delito queda tipificado en la nueva versión del Código en un canon específico. Además, se amplían los periodos de prescripción y se indemniza a las víctimas. En principio, la pedofilia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra la persona, lo que implica un cambio total de mentalidad. También será sancionado el sacerdote que induzca a un menor a participar en exhibiciones pornográficas o que conserve imágenes de pornografía infantil, sanción que puede llegar a incluir la expulsión de la iglesia. Es la caridad la que exige, en efecto, que los pastores recurran al sistema penal cuantas veces haga falta, teniendo en cuenta los 3 fines que lo hacen necesario. Esto es, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del delincuente y la reparación de los escándalos. La medida es un paso más en la batalla del Papa Francisco contra los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia, un fenómeno que ha estado por décadas encubierto por la institución. La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a 7 años, mientras que para los clérigos llega a 20 años. El nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción. La modificación del código era una medida exigida por las víctimas. 8 militares venezolanos fueron rescatados en una operación de la Fuerza Armada de su país tras ser secuestrados hace casi un mes por grupos irregulares colombianos en la región fronteriza. Liberados 8 militares venezolanos tras ser secuestrados hace casi un mes por grupos irregulares colombianos en la frontera. El Ministerio de Defensa venezolano aseguró el lunes que los uniformados se encuentran sanos y salvos, confirmando lo anunciado previamente por la ONG de Derechos Humanos Fundaredes. Que tenemos conocimiento de la liberación de los 8 prisioneros de guerra que estaban en manos del grupo terrorista de la FARC. La captura de estos militares se registró en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, donde se reportan enfrentamientos desde el 21 de marzo con estos grupos irregulares, que no han sido identificados directamente por el gobierno venezolano. Colombia, por su parte, sostiene que se trata de disidencias de la exguerrilla FARC. 16 efectivos de la Fuerza Armada venezolana han muerto en estos combates que han forzado el desplazamiento de miles de civiles. Venezuela y Colombia rompieron relaciones en enero de 2019 y sus gobiernos intercambian acusaciones continuamente. La filial estadounidense del gigante brasileño de procesamiento de carne JBS anunció haber sido el blanco de piratas informáticos, lo que le obligó a paralizar operaciones en Estados Unidos y Australia, en el último caso de un hackeo contra grandes empresas. El gigante brasileño de la carne JBS es la última víctima de un ciberataque masivo. El lunes, su filial estadounidense anunció haber sido blanco de piratas informáticos, lo que la obligó a paralizar operaciones en Estados Unidos y Australia. La filial estadounidense dijo no tener constancia de que los datos de clientes, proveedores o empleados se hayan visto comprometidos o que se hayan utilizado de forma indebida como resultado del hackeo, pero advirtió que las transacciones con clientes y proveedores podrían sufrir retrasos. También aseguró que sus servidores de copia de seguridad no se vieron afectados. JBS, multinacional brasileña especializada en productos a base de carne, pollo y cerdo, es una de las mayores empresas agroalimentarias del mundo. Además de Brasil y otros países latinoamericanos, tiene operaciones en Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, México, Nueva Zelanda y Gran Bretaña. El ataque ocurre menos de un mes después del que golpeó de manera importante al operador de oleoductos estadounidense Colonial Pipeline, que se vio obligada a cerrar sus operaciones
lo que provocó escasez y compras de pánico entre los automovilistas. La empresa reconoció entonces que pagó a los atacantes un rescate de $4.400.000 para que sus sistemas en línea fueran liberados. Las autoridades estadounidenses acusaron del ataque a DarkSide, un grupo de cibercriminales presuntamente con base en Rusia, algo negado por Moscú. Hemos llegado al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos que tengan un feliz miércoles. Nos vemos.